Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien. Le damos gracias a Dios por su fidelidad y continuaremos con nuestras enseñanzas acerca del Espíritu Santo, recordando que hemos hablado acerca, bueno, principalmente en estas últimas semanas o últimos días, hemos estado hablando acerca de su personalidad y recordando un poco acerca de su personalidad, principalmente su deidad, que es una persona, recordando también que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo. Y empezamos a ver hace 8 días acerca del ministerio del Espíritu Santo y a largos rasgos estábamos viendo por última vez cómo Él actuaba en el mundo, cómo Él actuó en las Escrituras, cómo también estuvo presente aún en la creación. Y esas son características de las cuales también podemos decir que son fundamentos de que Él es Dios mismo. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la obra o del ministerio del Espíritu Santo, pero específicamente en el Antiguo Testamento. Y antes de continuar, me gustaría orar, pedir la ayuda de Dios y que sea un tiempo donde podamos disfrutar de su palabra. Padre, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti todo el tiempo y te ruego por este poco tiempo, Señor, que tú seas bendiciéndolo, que sea también de bendición a mis hermanos y que también, Señor, podamos aprender y escudriñar, Señor, también atesorar estas enseñanzas. Gracias, Señor, porque el poder es tuyo. Tú eres el que hace la obra, Señor, y gracias también por el privilegio que me das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Y una de las preguntas que tal vez nos podemos hacer antes de empezar a hablar es, ¿será que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era diferente a la que podemos ver en el presente? Recordemos que aún el Antiguo Testamento estaba como bajo otra forma de vivir, también teniendo en cuenta que Cristo Jesús no había venido a morir por nuestros pecados, sino que estaban en el momento de la ley. Entonces nos preguntamos, ¿será que el Espíritu Santo actuaba diferente, similar o actúa igual que actúa en estos tiempos? Yo creo que es una buena pregunta porque sabemos, como ya hemos hablado, el Espíritu Santo estaba obrando. El Espíritu Santo no estuvo ausente en el Antiguo Testamento y no fue hasta Hechos 1:8 que empezó a actuar. No, no, no es así, sino que el Espíritu Santo actuó de manera diferente. Y sabemos que en toda la Escritura lo podemos observar. No nos dice un capítulo completo como nos gustaría tal vez, sino que a través de toda la palabra de Dios, la forma que Dios actuaba o Dios obraba con su pueblo y por medio de su pueblo, se nos deja ver que era muy diferente al presente. Entonces, para el día de hoy estaremos hablando específicamente de cómo era la obra del Espíritu Santo con el hombre antiguo testamentario o con el tiempo también de la ley. Y déjeme compartirle un momentico la diapositiva. Y lo primero que nos podemos preguntar en esta mañana, bueno, ¿cómo ministraba entonces el Espíritu Santo? Su relación con el creyente antiguo testamentaria era diferente. Y lo primero que vamos a ver es en Juan 14:17. Es una cita que ya hemos estudiado, pero es importante también tenerla en cuenta para este estudio. Dice la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando aquí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces sabemos que en Juan capítulo 14, 15 y también un poco el 16, está hablando acerca del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras que están acá subrayadas son preposiciones. Y son importantes entenderlas porque les dice nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo moraba con ellos, estaba con vosotros, pero también les hace una promesa, les dice, estará en vosotros. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Bueno, la preposición o la palabra con hace referencia a la cercanía como junto a. Y la realidad es que el Espíritu Santo estaba con ellos. No estaba ausente totalmente del pueblo en ningún momento, sino que podemos ver en el Antiguo Testamento aún como el Espíritu Santo venía a estar sobre personas
para cumplir una obra en específico, lo cual vamos a estudiar un poco más adelante. Pero les promete también que estará en vosotros. ¿Y qué quiere significar la preposición o la palabra en? Bueno, les quería decir que estaría el Espíritu Santo, Dios mismo estaría en ellos. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento, ya que el creyente es templo del Espíritu Santo. Ya vemos que aún el Espíritu Santo es un sello y vemos que la obra es completamente diferente. Lo importante que debemos que rescatar aún de este versículo es que el Espíritu Santo no estaba ausente, sino que el Espíritu Santo actuaba de manera diferente. Recordando otra vez, la palabra con hace referencia a cercanía. Y pongamos un ejemplo, por ejemplo, yo le digo a mi padre o a mi madre, yo estoy con mi papá, y eso hace referencia a que yo estoy cerca a él, yo estoy junto a él. Pero si yo digo, yo estoy en mi papá o en mi mamá, es como si yo fuese todavía un feto o fuese un bebé dentro de la barriga, por ejemplo, de mi mamá en específico. Es esa diferencia aún que la palabra de Dios nos deja ver. Y lo bonito de esto, hermano, es que usted cuando estudia la palabra de Dios puede fijarse en las palabras pequeñas, porque toda la palabra de Dios es inspirada aún por el Espíritu Santo y todo tiene sentido y no hay contradicción en ellos. Y estará en vosotros, lo vemos cumplido ya en Hechos 1:8. Ya se ve también la profecía en Hechos 1:8 y específicamente en el Pentecostés. Hemos estudiado. La presencia del Espíritu Santo con los creyentes del Antiguo Testamento fue uno de momentos especiales y específicos, mientras que la presencia del Espíritu Santo con el creyente del Nuevo Testamento es una permanente. Y yo estaba meditando, hermanos, acerca de esta oración. Y muchas veces nosotros como creyentes estamos prontos en juzgar y aún criticar al pueblo de Israel. Pero la realidad es que nosotros somos más bendecidos en el presente. El Espíritu Santo no estaba morando en todas las personas en el Antiguo Testamento, sino eran algunas personas escogidas por Dios mismo. Pero sabemos por la certeza que dice la palabra de Dios que en el presente la iglesia, todo el creyente, desde el momento en que es arrepentido y Dios perdona sus pecados, el Espíritu Santo mora en esa persona permanentemente. No hay nada que lo puede quitar. Es esa ayuda aún a nosotros. Entonces nosotros no nos podemos aún comparar con el pueblo de Israel, porque era diferente el actuar aún del Espíritu Santo. Pero también vemos aún la promesa. En Ezequiel 36:27 y 37:14 se nos muestra que la presencia permanente del Espíritu Santo en el creyente es mencionada en el Antiguo Testamento como una promesa futura. Entonces, recordando que Ezequiel, cuando se estuvo escribiendo el libro, Dios guió a este hombre para que hablara y también profetizara que el Espíritu Santo vendría permanentemente. Entonces, estamos seguros, bueno, que antes de Ezequiel no estaba permanentemente, y lo vemos ya más adelante que sí vino a morar permanentemente o en las personas. ¿Qué dice Ezequiel 36:27? Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué dice 37:14? También dice lo mismo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces acá está hablando el Espíritu, Dios mismo a Ezequiel y vemos que la promesa específicamente está en Israel en este momento, pero la vemos cumplida aún en el Nuevo Testamento en los creyentes. Y vemos que aún el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros para que nosotros podamos también nosotros cumplir su palabra, para poder andar en los preceptos de Dios. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo en el presente mora permanentemente en el creyente. Pero lo importante aquí es que vemos en el Antiguo Testamento que se profetiza acerca del Espíritu Santo permanentemente en la vida también del creyente. La segunda pregunta que nos podemos hacer es como, bueno, ¿cuál era su diferencia? ¿Cuál es la diferencia en cuanto al Espíritu Santo? Y la realidad, hermanos, es que a veces pensamos que entonces cambió el Espíritu Santo. Pero recordemos, vimos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y una de las características o atributos de Dios mismo es que Dios nunca cambia. Dios es inmutable. Es imposible que Él se niegue a sí mismo. Es imposible que Él vaya en contra de Él.
Y algo que tenemos que comprender y aún analizar es que no significa que Dios cambió, sino que sencillamente su forma de tratar con el hombre cambió. No hablando que cambió el Espíritu Santo, sino su obrar. Y es algo normal, hermano. Recordemos que aún lo que partió todo fue la muerte de Cristo Jesús, su resurrección. Cambió, ya la ley ya no está, sino es la gracia. Y aún es por eso que el Espíritu Santo obra de manera diferente. Entonces vamos a ver cómo era actuaba específicamente y estaremos viendo 4 citas en específico y la primera cita es Jueces 6:34. Veremos acá que el creyente experimentaba la venida del Espíritu Santo sobre él cuando Dios le guiaba a hacer alguna obra en específico, alguna obra específica. Dice Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Y vemos grande la obra de Gedeón, ¿no? Que era un hombre humilde y recordando aún el contexto que ellos estaban viviendo. El pueblo literalmente estaba apartado de Dios. Dice la palabra del Señor que cada uno hacía lo que bien le parecía y estaban completamente. Esta semana estaba estudiando un poco los primeros capítulos de Jueces y dice que aún la generación ya no conocía las obras de Dios como estuvo en el tiempo de Josué. Pero Dios levantó hombres, levantó jueces para que pudiera aún ellos intervenir, la mano de Dios estuviera con ellos para salvarles. Y Gedeón aún fue uno de esos hombres que Dios levantó. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y recordando aún muy bien, él estaba peleando contra madianitas. Y Dios permitió que aún el ejército disminuyera de Israel. Quedaron con pocos hombres, pero aún era para mostrar que la obra era de Dios. Y vemos que entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y específicamente para una obra. No se nos muestra que desde antes, sino que vino y empezó a obrar a favor. Y eso lo vemos realmente en el Antiguo Testamento, que venía sobre aún reyes, jueces, sobre profetas. Aún en el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pedro estaba hablando sobre los profetas, que ellos hablaban por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo obraba, pero para una obra en específico, y realmente era para aún el bienestar de su pueblo. También podemos ver Números 24:2 y dice, para cumplir algún propósito, el Espíritu Santo venía sobre una persona para cumplir algún propósito. El Espíritu Santo aún vino sobre personas cuya espiritualidad fue cuestionable, como Balaam. Y recordando a un Balaam, que Balac, siendo un rey, quería maldecir al pueblo y le llevaron a Balaam que él lo que dijera se iba a cumplir, si lo maldecía o lo bendecía, eso iba a pasar. Y Balaam, la realidad es que él estaba interesado en el dinero, ¿no? Pero cuestionó a Dios aún, buscó qué quería Dios que hiciera. Dice la palabra del Señor en Números 24:2. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, como les venía contando, Balac fue a Balaam a preguntarle, bueno, quiero que tú maldigas al pueblo de Israel. Y él, bueno, empezó a buscar la dirección de Dios, porque la realidad es que él quería hacerlo para poder tener todas las riquezas. Pero bueno, él también buscó hacer su voluntad y vemos que aún un burro habló, su asna habló. E interesantemente vemos que finalmente no maldijo al pueblo, sino que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, la orden de Dios fue, ve, pero habla como yo te mando. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, literalmente bendijo 3 veces al pueblo. Y vemos aún cómo obra el Espíritu Santo. Y era cuestionable, obviamente, quién era Balaam, ¿no? Recordando aún que él estaba literalmente yendo para su bienestar, él estaba interesado en el dinero. Y eso lo podemos ver también en otras personas. Por ejemplo, me recuerda Saúl. El Espíritu de Dios estuvo sobre Saúl un tiempo, pero dice la palabra del Señor que cuando ya no cumplió sus preceptos, cuando no obedeció su voz, vino un espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl. Pero créanme que vemos después que cuando Saúl estaba buscando matar a David, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y que él aún estaba profetizando. Y vemos que era para algo en específico. Y Dios obraba de manera soberana como Él quiere, hermanos, también en el presente.
También podemos ver otra cita, la cual está en Éxodo 31, 2 al 3. Dice que algunos fueron llenos o controlados por el Espíritu para hacer obras especiales de servicio, como Belsalel. Y vemos la palabra del Dios, dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo. Y vemos que Dios ya estaba planificando, Dios ya lo tenía planificado, sino que ya se estaba poniendo en obra para que se hiciese el tabernáculo. Y aquí vemos que el Espíritu Santo vino sobre Bezalel para hacer una obra en específico, el tabernáculo, y que Dios lo llenó de sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que él no sabía nada de construcción, sino que se le añadió aún algo más de poder el Espíritu Santo cuando vino sobre él para poder hacer el tabernáculo en específico. Entonces, vemos que Dios iba sobre personas o estaba en personas para hacer una obra de servicio también. Vemos Salmos 51:11, dice, el Espíritu Santo venía sobre ciertos creyentes en el Antiguo Testamento por razones específicas, lo que hemos estudiado, específicas, y podía ser quitado de ellos también. Y lo primero que vamos a ver es en Ezequiel 2:2 y Ezequiel 3:24, que dice, y luego que me habló, quien Dios le había hablado a Ezequiel, dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ezequiel 3:24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y vemos que Ezequiel iba aún a hablar sobre profecía, iba a dar consejo en el pueblo, pero él también tenía que estar callado esperando qué era lo que Dios quería que él hablara. Y el Espíritu Santo había venido sobre él en específico. Pero lo que leímos aquí es que también podía ser quitado. Y eso lo podemos ver en Salmo 51:11. Cuando David está confesando su pecado, le dice, no me eches de delante de ti, le dice a Dios, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Recordando aún cuando Samuel fue a ungirlo, le dijo que el Espíritu Santo estaba sobre él como el rey. Pero yo estoy seguro, yo pienso que David también recordaba lo que le pasó a Saúl. Saúl también fue ungido, Saúl también tuvo el Espíritu Santo, pero Saúl se le quitó el Espíritu Santo por no obedecer la voz de Dios, por el pecado de su corazón. Y es por eso aquí el ruego de David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y es tremendo, hermanos. La realidad es que vemos que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas para orar específicamente en algo, pero también podía ser quitado. Y esto nos lleva a algo en específico que nosotros tenemos que ser tan agradecidos con Dios, porque la realidad es que nosotros no merecemos el Espíritu Santo, nosotros no lo merecemos, nosotros no merecemos que Dios mismo obre en nosotros, pero eso es la gracia de Dios, que Dios quiere que nosotros tengamos el Espíritu Santo, aunque nos ayuda. Pero el Espíritu Santo no estaba obrando así en el Antiguo Testamento, sino que aún eso son bendiciones de Dios. Y ya hemos estudiado aún todo lo que acarrea tener el Espíritu Santo, que es como nuestra aseguranza que tendremos una bendición futura, que es el que nos ayuda, que es el que aún gime delante de Dios con clamores indecibles, como dice su palabra. Gloria a Dios, hermanos, porque la realidad es que si fuera por nuestras obras, a lo mejor el Espíritu Santo no estaría con nosotros. Así es, hermanos, pero es su gracia. Y vemos entonces, ya para concluir, que el Espíritu Santo actuaba de manera diferente. No estaba ausente, pero actuaba de manera diferente. Recordemos, venía sobre personas, sobre aún líderes en específico, para obrar en el pueblo, pero venía solamente a veces por un corto tiempo. Su duración no era su duración no era permanente, sino era un tiempo en específico para una obra en específico. Ya para concluir, hermanos, recordemos el versículo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho a también los discípulos, que dice, el que porque mora con vosotros y estará en vosotros. La realidad, hermano, es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba con ellos, pero para obrar. Pero también vemos en el presente
que está para nosotros obrar. Aún veremos que Dios nos da dones para nosotros poner a servicio. Es como que no, si nosotros tuviéramos un combo agrandado, literal. Es algo así. Pero vemos aún que está en vosotros porque está obrando en nosotros. No solamente obra con nosotros, no solamente nos utiliza, sino que también Él obra en nosotros. Él nos va transformando aún, el Espíritu Santo es el que aún nos ayuda a poder tomar buenas decisiones, a poder ser renovados, ser cambiados por medio de su palabra que Él utiliza. Solamente, hermanos, yo creo que tenemos que darle gracias a Dios por su gracia, por su misericordia. Y espero que estén muy bien, hermanos. Vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios por todo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel, eres bueno y misericordioso. Ayúdanos, Señor, a darte las gracias siempre, Señor, y a tener en cuenta también que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Que podamos, Señor, también valorarlo, también estar controlados por Él. Y te damos las gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y gracias por todo lo que tú haces, Señor, que sabemos que tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta. Guárdanos, Señor, el resto del día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y un placer poder estar aquí con ustedes.